bueno, fa un any vam decidir aquest tema i que ens decidíssim pel tema de l'etnopsicologia no va ser una casualitat, sinó que va ser fruit d'unes experiències personals meves i després de que vaig assistir, ara penso que fa just un any, no?, a la presentació d'un llibre del Claudio Naranjo a Granollers que es diu Ayahuasca, la enredadera del río celestial, i bueno, en allà participaven el Josep Maria Fàbregas, participava el José Carlos, entre d'altres, i bueno, em va venir la idea de dir, això estaria bé portar-ho a la UOC, no? I jo ho volia portar complet amb el Naranjo, el que passa que el doctor Naranjo està a Rússia, crec ara, i per dates ens era pràcticament impossible que pogués assistir, no? Però llegint el seu llibre, concretament hi ha un capítol que es diu L'Armalina en psicoteràpia, que em va donar la perspectiva de com podem utilitzar aquestes plantes a la psicoteràpia, no? I em vaig trobar amb un cas de fòbia en què la pacient recuperava amb la seva experiència d'ayahuasca i ho expressava així, ho llegiré literalment, ¿no? Siempre me daba vueltas el tema y jugando con las palabras me di cuenta de que decía yo tengo una fobia, cuando en realidad yo no la tenía. Ella, la fobia, me tenía a mí. Entonces, una fobia me tiene. La fobia cambió de forma. Pasó de ser un tumor interno, parte de mí, a una jaula o una red envolvente externa. Ya no parte de mí, sino un ente ajeno y una amarra que podía romperse sin que yo me destrozara en el proceso. En este párrafo tenemos una clara muestra de cómo la paciente aquejada de una fobia llega por sí misma a una redefinición y reestructuración del síntoma, tal como hacemos en muchas intervenciones psicoterapéuticas, desde distintos marcos teóricos de la psicología, especialmente usadas en la terapia estratégica breve. Una descripción de una externalización que no mejorarían ni los creadores de la terapia narrativa, Epson y White, ¿no? No sé si habéis leído algo de narrativa, pero la externalización es una técnica que usamos, ¿no? Y esta persona, a través del uso de la ayahuasca, llega a externalizar ella misma su problema, ¿no? Y además llega a prescribirse la terapia, ¿no? Porque el párrafo continúa diciendo, y entonces sucedió, salí en busca de mis síntomas. No salí, como lo había hecho tantas veces, para medir la cantidad de metros o cuadras que podía recorrer sin que me agarrara el ataque de angustia, sino, por el contrario, salí para que sí, me diera. Hacía mucho tiempo que no había sentido esa sensación de muerte y salí a buscarla. Y anduve, con expectativa. Quería tener un ataque de angustia, pero no fue posible. A los pocos días me subí a un microbús y nada. Luego, horror, al metro, y nada. Buscaba la angustia como quien busca un objeto, pero estaba perdido, irremediablemente. Y casi de inmediato, este espacio de que desaparecía la angustia, el miedo, la fobia, empezó a llenarse de alegría. Una alegría porque sí, porque era una experiencia fantástica de andar por la calle, de estar viva. Durante muchos años, salir a la calle me llenó de alegría. Ahora creo que me acostumbré y tiene algo de rutinario. Sin embargo, no dejo de mirar, de ver, de disfrutar. Esto es una auténtica autoprescripción del síntoma al más puro estilo de las prescripciones paradójicas de Nardone. O sea, el tema de las fobias, la base es el fantasma, ¿no? O sea, se nos aparece el fantasma de la fobia y intentamos evitar. Cuando conseguimos girarnos y tocar el fantasma no existe, se desvanece, ¿no? Pienso que aquí, quizás en perjuicio de mi trabajo de psicoterapeuta, pues la ayahuasca ha sustituido un poco
al psicoterapeuta o ayudó al doctor Claudio Naranjo en este caso a que la paciente conectara con su problema de una manera distinta, ¿no? Al final os daré un par de noticias referente a futuros actos y ahora os dejo con el doctor José María Fábregas con su ponencia de ayahuasca, droga o medicina, que pienso que será muy interesante también. Droga o medicina. Este es una controversia, un debate. Una sustancia que está en la lista 1 de las sustancias controladas y prohibidas por las Naciones Unidas y a la vez la posibilidad de aplicar sus capacidades terapéuticas. Dicen que la ayahuasca resuelve muchas cosas, pero yo estoy resfriado, el doctor Bouso está cojo y el doctor Riva tiene problemas, o sea que no todo lo puede solucionar, pero vamos a intentar ver aquí qué es lo que podemos hacer con esto. Antes que nada, intentar explicar el porqué esta dicotomía entre dos conceptos tan diferenciados, entre una sustancia que causa grave perjuicio a la salud, como sería una droga, o una medicina que es una sustancia que tiene un propósito terapéutico, un propósito de mejorar. Quizá el hecho de poder hablar de esto es porque yo trabajo desde hace un montón de años en una clínica para rehabilitación de toxicomanías aquí en Barcelona y a la vez en Brasil, en la selva del Amazonas, en el estado de Amazonas, en un lugar que se llama Idea, que tenía la posibilidad o tiene la posibilidad de investigar sobre los usos de la ayahuasca. La suerte de ese lugar es que está muy cerca del cuartel general de los daimistas, de la iglesia del Santo Daime. La iglesia del Santo Daime es una iglesia sincrética que utiliza como sacramento la ayahuasca y eso permite la posibilidad de tener acceso a un número muy importante de gente, usadores continuados de ayahuasca y además puros, que no tienen contaminación con otro tipo de sustancias, dada que la ubicación del lugar no permite según qué otro tipo de relacionamiento con otras sustancias. Eso es una suerte que intentamos aprovechar y a partir de ahí, junto con el doctor Bouso, con Débora, con el doctor Riva, publicamos una serie de artículos aprovechándonos de esta posibilidad de tener acceso a ese monte de información como eran estos consumidores puros. Se publicó un artículo en el Drug and Alcohol Dependence sobre la severidad de la adicción, se publicó en la revista Plus One, dirigido ahí por José Carlos Bouso, este estudio longitudinal sobre las capacidades neuropsicológicas y la interacción que podía tener el uso continuo de esta sustancia en las funciones cognitivas superiores. Y ahora vamos a intentar, ya que juntábamos esas dos opciones, la posibilidad de acercarnos un poquito a esta discusión. Yo pienso que tiene dos maneras de acercarse a esto. Primero, una perspectiva legal y después una perspectiva médica. Sabéis que la ayahuasca es una decocción de dos plantas que crecen de manera natural en la Amazonia, en la cuenca del Amazonas. La cuenca del Amazonas es un lugar enorme, como 6 veces Europa. Es una sustancia curiosa, en tanto en cuanto sus dos principios activos por sí mismos no tienen ninguna capacidad psicoactiva en sí, pero juntos se convierten en un potentísimo, una bomba binaria con una capacidad psicoactiva potentísima. Es una liana, la Banisteriopsis caapi, que contiene un alcaloide, la armina, la armalina, la armol, que tiene función de IMAO, inhibidor de una enzima que tenemos todos en el cuerpo humano que se llama la monoaminoxidasa, que degrada por vía digestiva algunas de las sustancias que nosotros ingerimos, entre ellas el DMT, la dimetiltriptamina. El DMT es un alcaloide contenido en las hojas de una planta originaria de ese lugar, Psychotropia viridis, que si fuera ingerida de forma directa y solo por infusión no tendría ningún efecto psicoactivo. La combinación de estas dos capacidades farmacológicas dan pie a la ayahuasca con todo su potencial y con todas sus características. Eso que parece
fácil de explicar, es un mecanismo farmacológico, la pena es que no esté hoy el doctor Riba, que quizás es el farmacólogo con mayor conocimiento mundial sobre el funcionamiento de la ayahuasca. Yo voy a intentar hacer una pequeña introducción de esto, pero sobre todo subrayar algunas anécdotas que pienso que son importantes para entender de dónde sale y la importancia de ese conocimiento. Quizá en esta cuenca del Amazonas conviven unas entre 300 y 500.000 especies vegetales diferentes. Que alguien por el método del ensayo-error, cogiendo muestra de cada una de estas especies, las juntara para encontrar este efecto farmacológico, la probabilidad de que esto suceda es muy baja. Si encima hay que hervirlo y si encima hay que esperar media hora a hacer el efecto, creo que alguien calculó que son las mismas posibilidades de poner todas las piezas de un jumbo en una caja grande, moverla y que tener la casualidad de que se junten y encajen entre ellas. Muy complicado. Y lo curioso es de que en el Amazonas la cultura que predomina es la de cazadores-recolectores. En la cultura cazador-recolector no hay permeabilidad de conocimientos. Cada etnia, cada pueblo defiende lo suyo y pelea con el de al lado. No hay contacto. Porque coger frutas, recoger alimentos y cazar piezas, el de al lado caza tus piezas, coge tus frutas, no es tu amigo, es tu enemigo. Lo curioso es que en todas estas etnias, en todas, se conoce el uso de la ayahuasca. Y que sepamos, no hay congresos de chamanes, ni había la UOC chamánica que se permitía intercambiar esa información, con lo cual, que ese conocimiento se haya extendido de esa manera es realmente curioso. ¿Qué ocurre? Que una sustancia que se ha utilizado durante cientos, quizá miles de años, de forma ritual y con propósitos de mejora, hoy en día se la pueda considerar, esté considerada como una droga. El control de drogas va basado en una lista arbitraria que elabora la International Narcotics Control Board. Es un grupo de expertos que se reúnen y dicen lo que está bien y lo que está mal, lo que es bueno y lo que es malo, lo que es legal y lo que es ilegal. Y muchas veces los criterios que utilizan son absolutamente arbitrarios. Tanto es así que el tabaco es legal y que el alcohol es legal. Difícilmente podríamos justificar que son sustancias con algún propósito terapéutico y que no causen grave daño a la salud. Eso demuestra la arbitrariedad de este concepto. Con todo esto, en esta lista en la que se incluye el DMT, que es uno de los ingredientes activos de la ayahuasca, esa lista dice que todo lo que tenga DMT está en la lista 1 de esta convención. Es la lista más restrictiva, es la lista de la heroína, es la lista de la cocaína, es la lista de las metanfetaminas, es la lista donde se incorporan las sustancias que causan grave daño a la salud y que no tienen ningún propósito ni de investigación para poder sacarlas de este lugar. Con todo esto, en el año 2001, las Naciones Unidas sacaron un informe en el que decía que las plantas que contenían DMT, en este caso la ayahuasca y sus decocciones, no estaban sujetas a estas reglas del año 71, donde se consideraba que eran drogas altamente ilegales. Pero el año pasado, en el report del 2012 del International Narcotics Control Board, en su recomendación 33 ya ponía que se había sacado de contexto el uso de estas decocciones, de estas plantas que contenían DMT y que dejaban al libre albedrío de cada elección de cada país la necesidad de controlar o no controlar el uso de estas sustancias. Con lo cual, hoy en día hay una ambigüedad, hay una dificultad para entender si realmente están fuera o están dentro y lo dejan a la interpretación de cada uno de los países, ¿Cómo puede ser que una sustancia que durante muchísimos años ha sido un cohesionador social, ha sido un resolvedor de problemas, ha sido utilizada para
mejorar y crecer y entender, ahora tenga ese tipo de clasificación. Pensar que en el Amazonas, de forma ritual, cuando los adolescentes van a ser hombres, toman ayahuasca. Antes de ir a cazar, toman ayahuasca. Antes de ir a una guerra o enfrentarse con algún problema, toman ayahuasca. Casarse, tener un hijo, prepararse para morir, esta sustancia es una indicación en estas culturas para mejorar estos rendimientos. Hoy en día se discute la utilización en nuestra cultura de estas propiedades de esta sustancia, y hay algunas intenciones. Taquihuasi en Perú, con el doctor Jacques Mavid, trata toxicomanías de forma efectiva con el uso de la ayahuasca. Gabor Maté, un psiquiatra canadiense, también ha desarrollado toda una capacidad, todo un método y una técnica para utilizar eso con muy buenos resultados. IDEA en Brasil, con una serie de profesionales, Ñerica en México, etcétera, tienen la oportunidad y la intención de utilizar esta sustancia para estos propósitos. Definimos como droga una sustancia sin fines terapéuticos que puede causar grave daño a la salud. Y definimos medicamento una sustancia que, aunque tenga efectos secundarios, tiene esta intención. Una de las cosas que entendemos es que el uso de sustancias psicotrópicas mantiene patrones de personalidad comunes en todos sus usuarios y presenta una serie de alteraciones o de intervenciones en estos procesos cognitivos superiores, algunos para mejorar y otros para empeorarlos. No sabemos si esto es causa o es efecto de las sustancias. Nosotros nos hemos propuesto, teníamos esta oportunidad de conocer a estos usuarios puros de larga duración de esa sustancia, y con una serie de compañeros que estaban interesados en esto, en ese lugar, en el Amazonas, en dos lugares diferentes. Uno se llama Mapiá, es ese cuartel general de esos daimistas usadores de ayahuasca desde hace muchos años. Este es un contexto de selva. Hicimos también la búsqueda y reclutar la misma situación en un contexto urbano. Encontramos una iglesia que se llama Parquiña, que también tiene como sacramento el uso ritual de esta sustancia. Buscamos unos grupos control y nos propusimos evaluar este consumo, cómo había modificado a estas personas sus situaciones de vida. En estos grupos ya os he contado que habían los daimistas que tenían ese consumo durante un mínimo periodo de 15 años y que como mínimo iban 4 veces al mes a la iglesia a consumir esta sustancia. En el contexto urbano seleccionamos esta iglesia, se llama Parquiña. Ellos tomaban más veces al mes, 8 veces al mes, mínimo también 15 años, y buscamos grupos de control con estructuras estadísticas y demográficas iguales para poder hacer un grupo de comparación. Además, una de las cosas que hicimos es, al cabo de un año, repetimos la experiencia para ver si lo que habíamos encontrado se sostenía durante el tiempo. Nos marcamos unos objetivos en este estudio, que era intentar buscar si realmente el uso continuo de esta sustancia alteraba algunas funciones neuropsicológicas. Intentamos establecer si el consumo continuado tenía un patrón adictivo como el de otras sustancias psicoactivas, establecer el perfil de personalidad y la comparación con los grupos de control, evaluar si había presencia de sintomatología psicopatológica, evaluar el rendimiento neuropsicológico y las posibles alteraciones en la conducta, si había alteración en estas condiciones neuropsicológicas, evaluar el bienestar psicosocial subjetivo. Intentamos medir la espiritualidad con una serie de tests que después os contaré, que intentan hacer un retrato de estas capacidades, y también ver si estos cambios persistían durante el tiempo.
eligió el doctor Bouso, que era más experto que todos, cuáles eran estos instrumentos que nos podían permitir estos objetivos, y se seleccionaron para intentar dilucidar los problemas de adicción el ASI, que es un instrumento internacional validado para determinar la severidad en las adicciones, que se utiliza de manera común para evaluar ese concepto. Para la estructura de personalidad fue utilizado el inventario de temperamento de carácter de Cloninger, el TCI. Para la incidencia de síntomas psicopatológicos, el SCL-90 revisado. Es un cuestionario, después os contaré cada uno cómo funciona y de qué manera. Para intentar determinar las funciones neuropsicológicas, las Executive Functions, se cogieron una serie de test, el de Stroop, que es un test famoso que vosotros conocéis y que después vamos a intentar explicar cómo lo utilizábamos, el WAIS, y el test de clasificación de las tarjetas de Wynne-Consi. Sabéis que en estos tests marcan una serie de situaciones que, si hay afectación en estos procesos, marcan esta afectación. Utilizamos también el Frisbee, y para medir el bienestar psicosocial, la estabilidad y los valores morales, el BIEPS, el SOI y el PLT, el de propósito de intereses en la vida. Los individuos con adicciones siempre muestran alteraciones en estos test. Eso lo sabíamos porque cuando se pasan estas baterías a personas con problemas de toxicomanías, salen con alteraciones en estos resultados, con lo cual era una fórmula correcta para intentar comprobar y comparar esta situación. Teníamos un grupo de consumidores, usadores de drogas nocivas, con unas alteraciones, un grupo de consumidores puras de ayahuasca y un grupo de control de estos consumidores en la misma zona y con las mismas características. Cuando pasamos del índice de severidad en adicciones, esta es una entrevista semiestructurada en la que se preguntan y se evalúan toda una serie de ítems que tienen que ver con el empleo, con el uso de drogas o de alcohol, la situación legal, la situación familiar, etcétera, etcétera. Una de las sorpresas que obtuvimos es de que los grupos usadores rituales de ayahuasca de largo plazo tenían desviaciones significativas en mejoras de los resultados. En estas tablas, cuando hay significancia estadística, está en rojo. Y si esta significancia estadística se mantiene al cabo de un año, está en verde. Si comparáis las columnas, veréis de que las puntuaciones de los grupos usadores de ayahuasca puntúan mejor que los otros. Cosas de la vida. Resulta que Diego, que es psicólogo, ha hecho una descripción fantástica que me supera sobre anatomopatología del funcionamiento cerebral, y yo, que soy psiquiatra, me toca hablar de test, pero bueno, la vida es así. Voy a ver cómo intento superar esta situación. Para comparar el carácter, una de las cosas que hicimos es utilizar el test de Cloninger, en el que intenta separar dos conceptos, temperamento y carácter, en el que se cree que hay una parte de la personalidad que es heredada y otra parte que es basada en la cultura. Yo creo que no voy a tener que extenderme mucho por ahí, porque vosotros seguro que sabéis más que yo de estos test, y me gustaría más incidir en algunos aspectos que después yo creo que pueden ser interesantes. En este test de Cloninger se evalúan toda una serie de ítems, como es la dependencia de la recompensa, la autodirección, la cooperación, la autotrascendencia. Hay unos conceptos generales que son la evitación del daño, la búsqueda de novedades. Otra vez, cuando se pasaron estos test, las puntuaciones que obtenían los usadores de ayahuasca mejoraban los del grupo control. Para medir, como os decía antes, la incidencia de psicopatología en una población, hay un test que es utilizado de manera estándar,
que es el SLC90. Es un test que intenta medir con una cierta objetividad el grado de malestar psicológico actual que experimenta una persona. Se le preguntan una serie de situaciones y se le pregunta si las presenta en el momento de la entrevista o en la semana anterior. Se evalúan toda una serie de ítems de somatización, obsesiones, depresión, ansiedad, ideación paranoide, psicoticismo. Es un buen instrumento para detectar psicopatología en población. Lo de los colores no es casualidad, volvemos a encontrar mejores puntuaciones en los usadores de ayahuasca. Es importante en psicología lo que se llaman funciones ejecutivas. Definimos como funciones ejecutivas la habilidad cognitiva superior que mide la organización y la integración de los estímulos de información y los procesa. Parece que anatómicamente está ligada al córtex cerebral, a la parte frontal del córtex cerebral, y cuando hay alteración, cuando hay toxicidad, estos resultados muestran realmente alteración. Para eso utilizamos el test de Stroop. El test de Stroop es una de las técnicas mejor estudiadas en psicología, no sé si lo van a corroborar lo que digo. Es un test que hay una sucesión de cartas con una descripción, con palabras que tienen color. Entonces, en estas cartas, amarillo con el color amarillo, azul con el color azul, verde con el color verde. Y lo que se hace es, ese test lo que provoca es que hay una alteración entre el concepto, entre la semántica y la impresión que produce. Y de repente sale una carta donde pone verde, pero el color que está escrito verde es azul. Y ahí lo que se intenta, se va aumentando la rapidez y se va intentando medir lo que se llama la interferencia. Bajo estas condiciones, uno lo que mide es la evaluación de procesos de control y atención, la capacidad que uno tiene de focalizar esa atención y de procesar las interferencias de forma que no provoquen errores. Cuando estas funciones superiores, cuando las funciones, las EFF están afectadas, ese test lo marca. Realmente las puntuaciones eran mejores en los usadores de ayahuasca. Estamos hablando no de alguien que ha tomado un día, sino estamos hablando de gente, como decíamos antes, que durante 15 años ha estado tomando esto. Muchos de ellos no hacía 15 años, hacía muchos más. O sea, el criterio era mínimo 15 años, pero algunos de ellos tomaban ayahuasca desde el vientre de sus madres. En esta iglesia, las mujeres embarazadas toman ayahuasca y cuando nacen los niños, antes de cortarles el cordón umbilical, les ponen una gota de ayahuasca en la boca para que les enseñe y les proteja de las situaciones de este mundo. Por lo tanto, algunos de ellos, toda su vida y antes de nacer, ya estaban consumiendo ayahuasca. Y parece que estas funciones no quedaban afectadas. En las personas con toxicomanías presentan graves alteraciones de estos contenidos. Para medir también estas funciones superiores utilizamos el test de Weiss. Es un test también de interferencias en que se puede modificar, mirar las puntuaciones. Se utilizó también el test de las tarjetas de Wisconsin. Es un test que mide la capacidad de abstracción en la formación de conceptos y el cambio de estrategias cognitivas. Y estas estrategias cognitivas dependen de las situaciones ambientales, del entorno. Ese test intenta medir, es un test complicado, son 2 barajas de cartas, de 4 cartas, hay unos conceptos de forma y de color y de números, y se intenta ver de qué manera queda afectado esa capacidad de tomar decisiones por esa presión de fuera.
mirar los números rojos, estamos otra vez en una situación de mejoría en consumidores, o al menos de no alteración negativa en los consumidores de ayahuasca. Ese test mide la capacidad, fijaros en los ítems que mida, en los errores, la reiteración de estos errores, la perseverancia. Lo que intenta hacer es medir la capacidad para modificar estrategias incorrectas, la flexibilidad y la posibilidad de inhibir respuestas prepotentes e incorrectas. Para medir lo que entendemos como espiritualidad, valores morales, valores éticos y sensación de bienestar emocional, utilizamos 3 tipos de test. El BIEPS, fijaros que mide autoaceptación, capacidad de autonomía e independencia, los vínculos y la capacidad de establecer empatía y mantenerla, y la posibilidad de desarrollar proyectos e ilusiones. Ahí la desviación significativa es clara a favor de los utilizadores de ayahuasca. Se utilizó el inventario de orientación espiritual, el SOI, también con resultados que persisten. Fijaros que hay en verde varias de las columnas, y en el test del propósito de vida, que es un test, creo que está basado en las teorías de Viktor Frankl, que era un psicólogo judío preso en Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial y que desarrolló una capacidad de superar situaciones de adversidad y de tener ilusiones aún en las condiciones más adversas. Los usadores de ayahuasca puntuaron mejor. Eso nos permite inferir de que si no mejoran sensiblemente, lo que parece claro es que no estropean, no marcan indicaciones de alteración grave que se dan en los consumidores habituales de drogas psicoactivas negativas. Y no solamente esto, sino que en muchas de estas situaciones mejoran muy mucho estas puntuaciones. Esto fue una sorpresa. Hay que explicar de que estos métodos de usadores puros de larga evolución tienen 2 errores metodológicos que hay que tener en cuenta. Primero, el fenómeno de la autoselección. Cuando hay usadores de una sustancia, un grupo como los daimistas o como los de la barquiña, que llevan muchos años tomando ayahuasca, se quedan y siguen los que les gusta y a los que les va bien. Los que tienen experiencias negativas, los que no encuentran satisfacción ni el llenado de sus intenciones, se marchan. Por lo tanto, es un grupo seleccionado. Han ido marchándose los que tenían problemas con este uso. Pero es la única manera. Solo podemos tener grupos que hayan empezado de esta manera. Hoy en día la ley no permite coger un grupo de personas, medirla, darle ayahuasca o otro enteógeno y al cabo de un tiempo evaluar qué ha pasado durante todo este tiempo. Con lo cual, la única posibilidad que tenemos es esta. Y otra pregunta, otra duda metodológica, es intentar entender, se podría discutir, si esta gente que puntúan mejor que los grupos de control, a lo mejor antes de tomar ayahuasca aún puntuaban muchísimo mejor. Y la ayahuasca les ha hecho disminuir estas capacidades y los comparamos con el grupo de control, pero antes estaban mejor que como estaban ahora, ya que no tenemos ningún dato, ninguna referencia, ninguna monitorización de su estado anterior. Eso lo resolvimos en tanto en cuanto, al haber repetido la prueba al cabo de un año y sostenerse los resultados y mejorar los resultados, entendemos que realmente podemos despistar el que haya este error metodológico. Creemos, explicaba antes Hernando esa experiencia de esa persona con fobias, de que el consumo de ayahuasca mejora algunos aspectos sobre fobia, sobre ansiedad, sobre obsesión y sobre todo mejora la espiritualidad. Vamos a intentar ahora explicar, ya que hemos visto estas impresiones o estos resultados en esta investigación,
cómo plantearnos la posibilidad de utilizar la ayahuasca con fines terapéuticos, con fines médicos. Los procesos de investigación, los procesos de regularización para obtener licencia de medicamento siguen unos patrones muy difíciles de aplicar en los enteógenos, en las sustancias visionarias. ¿Por qué? Porque el efecto terapéutico no está en la estructura farmacológica, no reside en la molécula que tiene efectos beneficiosos porque interviene en alguno de los aspectos que tenemos a tratar, sino que hay un elemento clave que es el ritual, que es el entorno. No es la sustancia, sino quién usa la sustancia, dónde usa la sustancia y cómo usa esta sustancia. Con lo cual hace muy complicado a la hora de compararlo y a la hora de resolver esas dudas metodológicas que presenta el uso de medicamentos. Casi todas las informaciones que tenemos son impresiones subjetivas de pacientes. A mí me ha ido bien, a mí me ha cambiado la vida, la planta maestra me habló, la madre tierra me dijo, cada uno lo cuenta de la manera que puede, que sabe o que le han enseñado. Pero no hay demasiada objetividad. Eso presenta realmente una complicación. Y además, no podemos utilizar los procesos habituales en la evaluación de fármacos. El doble ciego es imposible. Normalmente, cuando uno intenta evaluar acciones o capacidades de una sustancia, lo que hace es coger un grupo suficientemente grande, darle a uno el principio activo que queremos investigar y al otro no. Y además lo hacemos de manera con tanta intención de que no solamente no lo sabe el que lo va a recibir, sino que no lo sabe el que lo va a dar. Con lo cual, por eso lo llaman doble ciego. Cuando después hay resultados, se entiende que estos resultados son debidos a la acción de este fármaco. De forma curiosa, que sepáis que en todas estas investigaciones hay entre un 10 y un 20% de los que toman placebo que sienten los efectos terapéuticos de la sustancia y están tomando gaseosa y sifón. O sea que, pero es una buena manera de evaluar la capacidad. En la ayahuasca no es posible. O tomas ayahuasca y te enteras, o si te dan un placebo te aburres que no te lo crees. Con lo cual, eso es una limitación metodológica demasiado importante como para que podamos utilizar esos mecanismos habituales. Y además, quizá aún tiene más trascendencia la imposibilidad de ser patentada. Hoy en día, obtener una licencia de medicamento cuesta entre 1.000 y 3.000 millones de euros. Se tienen que hacer toda una serie de pruebas de laboratorio, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5, efectos teratogénicos. Hay una inversión necesaria para poder obtener esa licencia que hace que las farmacéuticas, fijaros que cada vez hay menos, porque se van agrupando, y con el cuento de la seguridad farmacológica controlan el mercado de la posibilidad de curar. Hay una parte que tienen razón, se necesita, desgraciadamente estos días está viéndose lo de la talidomida y está viéndose de que o los que venden humo y no tienen ninguna relación, con lo cual estas precauciones o esta intervención es necesaria. La única manera que tienen de tener retornos de estas inversiones es consiguiendo una patente de la sustancia que van a vender, calcular que con el tiempo van a recuperar la inversión y ganar dinero, y esto permite desarrollar e investigar en farmacología. Con la ayahuasca no es posible. No es una sustancia patentable, con lo cual es como si alguien quisiera investigar sobre si la sopa de ajo es buena para el reumatismo. A lo mejor lo es, pero como que nadie la va a poder vender, nadie va a gastarse el dinero para poder realizar todas estas investigaciones. Y aquí aprovechar que ICERS, si son gente, darles las gracias porque son gente que de una forma altruista
financian toda una serie de investigaciones que están permitiendo que esto avance un poquito y que haya estas expectativas. No son los únicos, está MAPS en Estados Unidos y algunos más, pero sobre todo también se debe al esfuerzo de algunos investigadores que de forma altruista y personal han arriesgado sus carreras para que esto llegue a la situación donde está. Sigamos adelante. Cuando un medicamento tiene unas reglas, tiene unas indicaciones, tiene unas contraindicaciones y tiene unos efectos secundarios. La ayahuasca sigue las mismas reglas. No es una panacea milagrosa que lo cura todo. La prueba la tenéis en el pie de bozo y en el resfriado que llevo yo. O sea, no sirve para todo. No solamente no sirve para todo, sino que tiene realmente algunas contraindicaciones serias. Alguien que haya tenido una crisis psicótica, alguien que no tenga una estructura de personalidad correcta, alguien que tenga la posibilidad de tener una alteración de personalidad, es altamente no recomendado el uso de estas sustancias, a no ser que sea bajo una estrictísima supervisión médica y con resultados muchas veces impredecibles que no aconsejan hacer experimentos con esto. La ayahuasca es un amplificador de lo bueno y de lo malo. No es la solución, no es la panacea que va a resolver los problemas sanitarios del mundo. Pero sí es una ventana por donde entra un poquito de aire fresco a lo que es el mundo de la psicoterapia y al mundo de la medicina. Y después voy a intentar explicar por qué. Estas sustancias, lo explicaba Nando en el ejemplo que nos ha puesto, tienen una capacidad enorme de interacción intrapsíquica. Alguien bajo los efectos de la ayahuasca tiene la oportunidad de ver, de entender, de sentir cosas y situaciones que difícilmente va a acceder por otro camino. La ayahuasca permite salirse de la estructura de uno, del yo y del ego, para observarse desde fuera, con todas sus consecuencias. La ayahuasca tiene la posibilidad de revivir traumas biográficos de una manera intensa y sentida. Eso es duro, pero a veces es una opción. La gente que ha sufrido estrés postraumático, la medicina le da pocas soluciones. Las intervenciones son más basadas en corregir los síntomas que no realmente en ir a las bases y a las raíces del problema. Alguien que ha sufrido una experiencia de violencia extrema, abuso sexual, situación de robo, secuestro, incluso tortura, es difícil de resolver. La marca psicológica que deja una situación de este tipo es realmente profunda, y cuando las personas intentan entrar en contacto con este recuerdo, los sistemas de autoprotección consciente evitan el poder trabajar profundamente en este sentido. Las sustancias visionarias tienen esa capacidad de coger a alguien y permitirle esa revisión, ese revivir, a veces con el mismo dolor, con la misma angustia de la situación que la produjo, pero si esto se realiza en un ambiente más seguro, con ayuda psicológica o psiquiátrica, y un tiempo después donde la personalidad también ha madurado, permite resolver casos que antes eran realmente imposibles de abordar. Creo que esto es una de las opciones que va a permitir que la ayahuasca tenga cabida en el mundo terapéutico. Los americanos que controlan el acelerador de la investigación en este tipo de sustancias tienen un problema gravísimo por los veteranos de guerra en los diferentes líos que se han metido en el mundo. Tienen una carga sanitaria importantísima con esos veteranos.
resolver eso es muy complicado. La psiquiatría solo maneja síntomas. La única opción para intervenir en esto sería esta posibilidad de esa revisión emocional profunda en condiciones seguras para poder modificar esta historia. En Mapiá hemos visto desde torturados argentinos que estaban ahí y habían resuelto su vida, al lado de los torturadores argentinos que habían infligido esta historia. Y cada uno, por su camino, habían llegado a una situación de necesidad de resolver esas situaciones. Me parece muy complicado hacerlo por un camino diferente sin ayuda de estas herramientas. Psiquiatría. En los últimos 50 años, la medicina ha avanzado de manera increíble. La cirugía, la hematología, la ortopedia, las neuroimágenes, la farmacología. De hace 50 años a hoy, la diferencia es brutal. Brutal. Se curan enfermedades que antes eran letales, tenemos métodos de intervención totalmente insospechados, hay desfibriladores en los aeropuertos, hay sistemas de visión 3D del funcionamiento de las válvulas cardíacas, que si alguna vez lo habéis visto es sorprendente. Todo ha avanzado muchísimo. Pongo esta fotografía de esta señora tan simpática porque hace 50 años alguien que tuviera problemas de vista tenía que llevar unas gafas para leer, unas gafas para ver media distancia y unas gafas para ver de lejos. Con el tiempo esto fue cambiando y aparecieron las gafas bifocales. Después aparecieron las gafas progresivas. Después aparecieron las lentillas y las lentillas intraoculares. Y ahora vas a un oculista que sepa un poco y en 10 minutos con un láser te opera los ojos y no necesitas gafas. En 50 años. Imaginaros las otras ramas de la medicina. En psiquiatría no. En psiquiatría seguimos tratando los síntomas. En psiquiatría se dan situaciones de que los abuelos toman las mismas medicinas que los nietos. El Valium hace 80 años que está en el mercado. El Prozac, un inhibidor selectivo de la regulación de la serotonina, un antidepresivo de última generación, hace 39 años que fue patentado. Y el haloperidol hace más de 50 y lo seguimos utilizando diariamente. La evolución ha sido lenta y además siempre basada en la intervención en el síntoma. No va a la raíz, no va a la causa. El psicoanálisis tiene 100 años y aunque ha habido psicoterapia transpersonal, la Gestalt, etcétera, etcétera, que realmente han representado un avance significativo en el tratamiento de muchas dolencias, son terapias lentas, difíciles, caras y no siempre efectivas. Intentamos reclamar aquí el derecho de investigar sobre un nuevo camino. Las sustancias visionarias pueden aportar esa luz, ese atajo para entrar en el inconsciente, esa capacidad de confrontar con realidades que uno por conductas evitativas no quiere asumir. Tiene la oportunidad en una sociedad castrada emocionalmente de amplificar y de estimular emociones y sentimientos, y entendemos esto que puede ser un camino que debe ser recorrido. Antes, y ahora repito, ojo con la fantasía de que 3 vasos de ayahuasca van a resolver
todos los problemas del mundo, pero sí es una forma de intentar entender qué es lo que puede haber ahí detrás y cómo intervenir en esto. A la ayahuasca algunos le llaman psicoterapia en jarabe, y realmente es una expresión subjetiva que manifiestan muchas de la gente que lo han utilizado. Dicen, después de beber ayahuasca es lo mismo que haber ido 10 años al psicoanalista o haber estado no sé cuánto tiempo haciendo otras cosas. Siempre me acuerdo de un maestro de yoga que estaba en una sesión y cuando acabó la sesión dijo: me siento totalmente estafado. He llegado al mismo sitio en 45 minutos, que por el otro lado había tardado 24 años mirando la llama de una vela, meditando, haciendo ayunos, y me parece una estafa todo el camino que he hecho cuando aquí había una forma, una manera de acelerar esa situación. El problema está aquí, la importancia del ritual. No es solamente la sustancia, sino en el contexto que tiene que ser utilizado. Y eso es muy difícil de medir, muy complicado de evaluar, muchísimo. La misma persona, la misma sustancia, en manos de un guía o otro, los resultados son totalmente diferentes. Medir esa posibilidad de intervención es complicado. No es lo mismo tomar ayahuasca en el hospital clínico, que a veces cuando me lo cuentan se me pone la piel de gallina, con luces fosforescentes y con cables y con mediciones y con alguien que cada 5 minutos te pregunta algo, etcétera, etcétera, que tomar ayahuasca en un ritual chamánico en medio de la selva y dentro de otro contexto. Algunos de los efectos sí pueden ser replicados, otros dependen no solamente del set, sino también del setting, y eso complica mucho el cómo evaluar esas historias. La ayahuasca es una herramienta, la ayahuasca es información. Yo no creo que tenga capacidades para curar en sí misma. Es un instrumento, es algo que te permite ver la realidad desde una perspectiva diferente. No la cambia la realidad, pero la ves desde otro sitio. Y esa información muchas veces puede ser trascendental en la resolución de según qué conflictos. Cuando tú estás en una distancia corta y enganchado en un círculo encerrado sobre sí mismo, la posibilidad de abstraerte de esa situación, separarte lo suficiente como para verlo desde otra perspectiva, cambia totalmente la evolución del proceso. La ayahuasca es el telescopio que nos deja ver lo que está lejos, pero no crea lo que está lejos, nos lo deja ver, o el microscopio, que nos permite ver lo pequeño, pero no cambia la realidad ya estaba, nos permite verla, y esa información es la que muchas veces permite cambiar según qué procesos. Ahí está la necesidad de legalizar la investigación en estos campos. Las cosas han cambiado. Un sábado por la mañana en una universidad de psicólogos estamos hablando de ayahuasca. Eso hace 15 años era absolutamente impensable. Y hay cátedras que hablan de sustancias psicoactivas. Y hay psiquiatras militares norteamericanos haciendo experiencias con estas sustancias para intentar resolver problemas que tienen. Y eso entendemos que puede ser un camino que aún no sabemos dónde puede llegar. Los que tengan interés, José Carlos Bouso y Beatriz Labate hicieron una recopilación de toda una serie de artículos, ahí fuera está el libro, donde hay esa relación entre ayahuasca y salud, y que los que tengáis interés os lo recomiendo, y aprovechar para dar gracias a un montón de gente que colaboró para que esto fuera posible, a Débora, a Marta, a Cuchet, a Bouso, sobre todo hay un par de personas que ya no nos acompañan. Para ellos un recuerdo, igualmente para IDEA, para ICERS, y muchísimas gracias y hasta pronto.